En el tema de salud no hubo mucho problema porque hubieron cumbres preconstituyentes en los 9 departamentos, donde elevaron a nivel nacional, a la cumbre nacional preconstituyente, todas las sugerencias y las ideas que salieron de los 9 departamentos para poder ser plasmado en un documento y presentado a la Asamblea Constituyente, donde fue aprobado salud sin mucho problema. Por eso es que esta constitución referente al tema de salud ha sido aprobada en consenso por todo el país y por todos los actores en salud del departamento. En este tema vamos a ver fundamentalmente los artículos de la Constitución referente a salud. El artículo 17 y el artículo 16, del 16, 17, 19, 20 hablan de las determinantes de salud, agua, saneamiento, seguridad alimentaria. Eso no lo vamos a ver a detalle, pero sí los artículos a partir del artículo 18 en adelante, porque tienen mucho que ver con salud. Entonces, en la nueva Constitución Política del Estado, salud, el artículo 18, tiene 3 parágrafos. El parágrafo 1 dice que todas las personas tienen el derecho a la salud. Esto quiere decir que sin distinción de raza, de origen étnico, de política o de religión, todos los bolivianos tenemos derecho a la salud. El parágrafo 2 dice que el Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna. Entonces ahí tenemos que definir bien lo que es acceso. Entonces, normalmente hay barreras que impiden que el paciente llegue a los establecimientos de salud. Hay las barreras económicas, las barreras culturales, geográficas, de funcionamiento, y cuando nosotros eliminamos estas barreras decimos que estamos mejorando el acceso a la salud. Entonces, por ejemplo, las barreras económicas es el costo de la consulta, el costo de los medicamentos. Entonces, si el Estado garantiza la inclusión y el acceso a salud, entonces no debería pagarse nada para medicamentos. Los establecimientos deberían estar cerca de donde vive el paciente para que no haya el costo del pago de transporte. Los establecimientos deberían funcionar los 7 días al año, los 31, los 12 meses y todo el año, para que pueda garantizarse que cuando el paciente necesita esté el servicio a su disposición. Y el parágrafo 3 dice que el sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. Entonces, y el sistema se basa en principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad. Entonces, esto es importante que ustedes sepan y vean, ¿no? Si en los servicios de salud que ustedes ya están haciendo su práctica, si es que realmente el sistema único es gratuito, si es para todos, si es universal, si el paciente no paga para medicamentos, no paga sus laboratorios y todo. Entonces, normalmente les pregunto en el examen, el artículo 18 ¿se cumple o no se cumple? Y ustedes tienen, y les pregunto por qué, ustedes tienen que explicar para cada uno de los parágrafos si se cumple y no se cumple y por qué. Entonces, eso es para que ustedes vayan siendo también críticos a la situación de salud que se vive en los servicios y tengan un pensamiento a los múltiples problemas de salud que hay en el país, en el departamento y en el municipio de Trinidad sobre todo. Entonces, ustedes tienen que ir siendo objetivos y ver si la Constitución en este artículo 18 se cumple o no se cumple. Y cuando les preguntamos en el examen, tienen que ustedes poner los 3 parágrafos, si es que se cumplen o no. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado dice que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud. En todos sus niveles quiere decir a nivel del gobierno central, a nivel de las gobernaciones, a nivel de los municipios,
a nivel de las entidades originarias autónomas que le llamamos, que son las indígenas campesinas. Entonces, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito a la población. Ese es el parágrafo 1. El parágrafo 2 dice que el sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces acá en el país, para que ustedes conozcan, en el país el sistema no es único, ¿no? Porque tenemos por un lado el sistema público, por otro lado tenemos la seguridad social que no está integrada a un sistema único y los privados que tampoco están integrados. Entonces, de nombre debería ser el sistema único, pero en la práctica no lo es. El artículo 36 del parágrafo 1 dice que el Estado garantiza el acceso al seguro universal de salud. ¿Ya? Ahora se llama Sistema Único de Salud, lo que era el Seguro Universal de Salud, pero ustedes tienen que ver si es universal o no. Universal quiere decir que es para todas las personas, sin distinción y discriminación alguna de raza, de origen o político religioso. Y el parágrafo 2 dice que el Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud y lo regulará mediante la ley. Por eso es que en el artículo anterior decía que debe haber un sistema único de salud, porque el Estado tiene obligación de controlar los servicios públicos, privados y también de la seguridad social, pero actualmente no se puede llevar a cabo porque no hay un sistema único. El artículo 37, que es también un artículo importante, dice que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Entonces ustedes verán, es la primera responsabilidad financiera, quiere decir que salud es más importante que caminos, que hacer plazas, que hacer otro tipo de obras que hacen normalmente las gobernaciones, los municipios. Pero en la práctica, ¿será que se cumple? Pregúntense. Si es la primera responsabilidad financiera, es la función suprema, o sea, es la máxima responsabilidad del Estado de esos tres niveles, ¿por qué es que hay funcionarios que no se les paga su salario? ¿Por qué los hospitales no tienen los insumos, los medicamentos para darle y que la atención sea gratuita? Entonces también cuando les pregunto, en alguna pregunta del examen, ustedes tienen que decir si se cumple este artículo o no y por qué. Y el parágrafo 2 del artículo 37 dice que se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Y vean, ¿no? Vean, esto es evidente cuando ustedes van a un establecimiento de salud, donde se le da pues y se prioriza más que todo la parte asistencial y no se le da, y no hay recursos y no hay actividades para la parte de promoción y prevención de las enfermedades, muy poco. El artículo 38, en el parágrafo 1 dice que los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrían ser privatizados ni concesionados. Los servicios de salud serán prestados en forma ininterrumpida. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan que todos los bienes y servicios públicos no pueden ser propiedad del Estado. Y ustedes fíjense en los hospitales. Hay pacientes que algunos colegas, que algunos funcionarios los privatizan, utilizando todos los bienes del Estado en beneficio propio. Y eso no puede ser. ¿No? En el sistema público no deberían haber pacientes privados, no debería cobrarse a los pacientes, ¿no ves? Y no pueden ser concesionados. También algunos servicios públicos hacen convenios con organismos, con ONGs, con organismos privados, donde utilizan todos los bienes del Estado en favor de estas organizaciones. Y los servicios de salud deben ser prestados de forma ininterrumpida, quiere decir que durante todo el año debe estar, el paciente debe acceder a una red de servicios, ¿no? A primer nivel primero, después a segundo nivel, de acuerdo a los métodos de referencia y contrarreferencia, pero la atención apenas accede al primer nivel debe estar garantizada hasta solucionar el problema de salud del paciente. El artículo 39 dice que el Estado garantiza el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado. Regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles
Entonces, esto hay que ver. El Estado debería, ya lo dijimos anteriormente, mediante una ley regular y vigilar la atención de calidad a todos los servicios, tanto público y privado. Entonces, esto es imprescindible que se pueda elaborar esta ley, la ley de salud, que hasta ahora no se ha elaborado, para que pueda reglamentar bien y que no haya vacíos legales y que el Estado pueda cumplir con esta función. Cuando me refiero al Estado, me refiero al nivel central, a todos sus niveles, al nivel departamental, las gobernaciones, y al nivel municipal, los municipios. Y la ley sancionará las acciones o omisiones negligentes en ejercicio de la práctica médica. Entonces, en esta ley tiene que estar bien claro. Nosotros como médicos tenemos la ley 3131 que regula el ejercicio profesional, pero eso para que pueda ser elevado a rango de ley a nivel del Estado, esta ley 3131, tiene que elaborarse la ley de salud. Ustedes saben que tuvimos muchos problemas con el tema de que nos querían penalizar el acto médico, el ejercicio médico, y se logró ganar esa batalla, pero otra vez insiste el gobierno en que se pueda aprobar esta ley para penalizar el acto médico, que es lo que se está dando en la práctica, ¿no? Antes de juzgar y todos los médicos ya se los está metiendo presos sin siquiera hacerle un proceso como a cualquier otra persona, o sea, se lo trata como un vulgar delincuente. El artículo 40 dice que el Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones y en la gestión de todo el sistema público de salud. Entonces, es importante en el sistema de salud, como vamos a ver posteriormente, en el modelo de gestión, la participación de la sociedad civil. Y para eso el Estado tiene que promover, garantizar que participen en forma activa en los distintos niveles a través de los respectivos comités local de salud, consejo social municipal, consejo departamental y consejo nacional. En el artículo 41 nos dice que el Estado garantiza el acceso de la población a los medicamentos. Entonces eso es importante, ¿no? Estamos viviendo una pandemia y donde vemos que los medicamentos indispensables a veces no están al alcance, ni en el sistema público ni en las farmacias particulares para los pacientes que tienen la posibilidad de comprar estos medicamentos. Entonces el Estado tiene que garantizar que no falten los medicamentos, sobre todo para las patologías epidémicas o prioritarias que nos están azotando cada día en nuestros departamentos, en nuestro país. El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su producción interna y en su caso determinará su importación. Hay una lista genérica a nivel nacional de medicamentos donde dice todos los medicamentos que están aprobados a nivel de Bolivia y que recomienda, sobre todo en el sistema público, que todos los médicos puedan recetar en genérico para que el paciente pueda acceder al medicamento más económico para su bolsillo. El parágrafo 3 del artículo 41 dice que el derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de propiedad intelectual y comercialización y contemplará estándares de calidad y primera generación. Entonces, acá eso es para las empresas que producen medicamentos, entonces el derecho no debe ser restringido y si el Estado necesita la producción de algún medicamento, podrá hacerlo. El artículo 42, el parágrafo 1, dice que es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Entonces, el Estado tiene que promover y garantizar este respeto, uso, sobre todo la investigación. Hay muchos medicamentos tradicionales que no se ha investigado. Entonces el Estado tiene que promover la investigación para ver que no cause efectos secundarios en los pacientes y que todos sean mayores los efectos benéficos para tratar algunas enfermedades. Entonces
el uso de cualquier medicamento tradicional debería ser previo a una investigación y que garantice que va a ser inocuo para el paciente. El parágrafo 2 dice que la promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual histórica, cultural y como patrimonio de las naciones y pueblos indígenas. En este campo se ha avanzado muy poco en el país. O sea, hay alrededor de una veintena de medicamentos de la medicina, medicamentos naturales que se han aprobado y ya debería ser más amplio, pero como les digo, vuelvo a repetir, el tema de investigación es el que no está avanzando rápido y eso hace de que no esté este registro de medicamentos naturales. Y por último, el parágrafo 3 dice que la ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio. Entonces eso es importante para que tanto los médicos tradicionales puedan trabajar en forma coordinada con el sistema de salud y también para que no se produzcan algunos excesos en el tratamiento con estos medicamentos. Entonces, esos son los artículos más importantes, algunos que a continuación los vamos a ir mencionando también. Si bien no son importantes, pero tienen que ver con el tema de salud. Doctor, una pregunta, por favor. Sí, dígame. Bernardo Camader, usted habló sobre, por decir, un artículo tiene 3 parámetros. Usted dice en su examen, va a preguntar si es que se cumple o no se cumple. Si no se llegara a cumplir en un artículo, como dice ahí, tenemos igual que responder los 3 párrafos que tiene y para juntarle al lado si se cumple o no, o cómo quiere la respuesta usted. Normalmente le pregunto el artículo 18, por ejemplo. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Por qué? Entonces, para que la respuesta sea correcta, me tiene que mencionar los 4 parágrafos. El artículo 18, como ustedes saben, habla del acceso universal. Primero, el derecho a la salud, parágrafo 1. Es un derecho, todos los bolivianos tienen derecho a la salud. El parágrafo 2 dice el acceso universal. Todos tienen acceso universal, quiere decir no hay barreras, no hay costo para los medicamentos, no hay costo para los exámenes complementarios. Y el tercero dice que el sistema será único y será gratuito y todo. Entonces, cuando el paciente va al SUS, al hospital, no paga nada, como dice ahí, paga, no paga. Entonces, ustedes tienen que explicar el por qué en cada uno de los parágrafos. Son 3 parágrafos en caso del artículo 18. En algunos otros artículos son 2 y en otros 1. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la pregunta, ustedes tienen que decir si se cumple y el por qué. No se cumple porque el sistema único de salud está implementado a media, no hay recursos humanos, no hay medicamentos. No se cumple el derecho a la salud porque hay bolivianos que no tienen ese derecho, que si no tienen recursos, no tienen dinero o no tienen la oportunidad, no hay atención y por eso es que a veces suceden desenlaces fatales. Entonces, y el otro es el acceso universal, o sea, el establecimiento es a la gente del campo. Tiene acceso a los servicios cuando llueve. Nosotros tenemos un departamento que llueve mucho. En época de lluvia, las carreteras son transitables, no son transitables. El servicio está cerca. Cuando necesitan una emergencia, hay una ambulancia o una movilidad para trasladarlo. Eso es el acceso geográfico. El acceso económico es el costo de la consulta. El acceso funcional, cuando el paciente sale y encuentra que el servicio de salud está cerrado porque el médico o el personal de salud fue a cobrar un día y no retorna una semana, eso es funcional, ¿no? Y a pesar que hay establecimiento que es cerca, el médico no cumple su horario, no para cuando el paciente lo necesita. Entonces, cada una de esas cosas tienen que ir viendo ustedes en cada uno de los parágrafos que hemos mencionado. No sé si está claro. Sí, doctor. Esclareció mi duda, gracias. Entonces, Doctor, sí,
Si no hay alguna otra pregunta, ¿sí? Avanzamos. No es una pregunta, es pasa que hay compañeros que quieren ingresar, si los pueden aceptar, por favor. Ya. Ya terminar la clase. Claro, complica pues porque se les dijo, hemos esperado los 10 minutos que les dije, entonces a los 10 minutos hemos aceptado Doctor, todo, pero si ya entran a toda hora es difícil, pues, ¿no? O sea, doctor, ¿puedo la clase. dar una Sí, sugerencia? claro. Doctor, lo que pasa es que en Zoom, cada que alguien quiere entrar, así sea que ya estuvo en la clase y se salió, usted tiene que volver a aceptarlo. En cambio, en otra plataforma, en Google Meets, ¿la conoce? Una vez usted lo acepta y a la persona que entró, por decir, se le fue el internet y después le volvió, usted ya no tiene que volver a aceptarlo. Como se entra con la cuenta del correo, ya queda en el registro y puede volver a entrar sin estar pidiendo que lo acepten y todo eso. Por el asunto de que las conexiones a veces están mal, entonces yo sugiero que sea por Google Meets, ¿no? Para no estar en esas de me acepta de nuevo, doctor, se me salió. Ya, vamos a ver el aspecto tecnológico, vamos a ver de ir mejorándolo, pero sí lo que le pedimos es puntualidad y responsabilidad, pues porque aquí la mayoría de los que tuvieron horario han accedido, ahorita hay 3 que lo vamos a acceder ya para que clausuren la clase, porque ya está acabando la clase. Entonces, la idea es de que puedan asistir pues desde un comienzo y capten todo, porque nada sirve que los aceptemos ahorita. Entonces vamos a terminar con los artículos que les decía que si bien no son importantes, tienen que ver con salud, que tiene que ver más con la seguridad social. El artículo 43 dice que la ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u órganos bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia. Ustedes saben que en el tema de donaciones de órganos, trasplantes, todo eso hay un tema, es un negocio. Entonces lo que el Estado tiene que ver es que si se da el tema de trasplante, de donación de órganos, se haga con temas humanísticos, o sea, para salvar vidas, de solidaridad, que sea para ayudar y no para cobrar oportunidad, o sea, que cuando el paciente necesita un riñón, hay un donante pueda hacerle útil. Gratuidad es importante, no se tiene que cobrar. A pesar de que el Estado regula eso, hay gente que sigue cobrando por la donación de algunos órganos y con eficiencia, ¿no? Tiene que darle un órgano que pueda servir para que otro paciente se recupere. El artículo 44 dice que ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o él o de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida. Esto quiere decir que tenemos que, en el sistema de salud pública tenemos el consentimiento informado. Cualquier procedimiento quirúrgico o hasta un examen médico, un laboratorio, tenemos que tener la aceptación del paciente. Y si es de un niño, tenemos que tener la aceptación de los padres o del tutor. Salvo peligro inminente de vida. Cuando está pues en emergencia y corre el peligro la vida del paciente, entonces ahí no vamos a perder el tiempo en pedir la autorización, actuamos con prontitud, con oportunidad para salvar la vida del paciente. Y el parágrafo 2 dice que ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. A veces acá, por ejemplo, hemos estado, por darle un ejemplo, en el tema de pandemia, por la necesidad, por la desinformación de la población, hemos estado probando todo, ¿no? Y hemos estado experimentando los médicos en algunos pacientes sin sus consentimientos. Hemos probado el dióxido de cloro, hemos probado un tratamiento, hacemos la transfusión de plasma sin cumplir las mínimas normas de seguridad para el paciente, todo poniendo en riesgo ya a los pacientes, a las personas. Entonces no podemos someter a la persona a experimento, a no ser que le digamos, mire, estamos probando el dióxido de cloro, no sabemos si es efectivo o no, y estamos haciendo un estudio y tenemos que hacerlo firmar. Es la única manera. Si no se le dice eso, estamos actuando mal. El artículo 45 dice que todos los bolivianos y bolivianas tienen derecho a acceder a la seguridad social.
Por eso los que trabajamos en seguro público tenemos caja nacional y de acuerdo a los trabajos privados, pero todo, hasta una empleada doméstica, hasta un peón que trabaja en una estancia, tiene derecho a la seguridad social. Y son los patrones los que deberían aportar, pagar este servicio para que todos sus dependientes en el trabajo puedan acceder a la seguridad social. Y la seguridad social se presta bajo principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, y su dirección y administración corresponde al Estado con control y participación social. Entonces aquí nos está diciendo que la seguridad social tiene que ver del Estado. Entonces hay un directorio de la seguridad social, ¿ya?, que es el que vela por la prestación de los servicios de todo el sistema, de todas las cajas. Hay la ASUS, que se llama, que es la Superintendencia de la Seguridad Social, que vela también por el buen funcionamiento de todas las cajas que pertenecen al sistema de la seguridad a corto plazo de la seguridad social. El parágrafo 2 dice que el régimen de seguridad social cubre la atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas, maternidad y paternidad, riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo, discapacidad y necesidades especiales como desempleo y pérdida de empleo, orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte, viviendas, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. Entonces, en cuestión de salud, todo es la seguridad a corto plazo, y estas otras de desempleo, pérdida de empleo y otras asignaciones son de largo plazo. Entonces, aquí dice bien claro que la seguridad social cubre la atención por enfermedad, por epidemia. Veamos el ejemplo. Veamos en el domo, en la caja nacional. ¿Hay todos los medicamentos para el paciente? ¿Hay el oxígeno? ¿O el paciente se tiene que comprar? Los medicamentos para esta pandemia son caros, entonces, pero la seguridad social, su función según este artículo, tiene que garantizar, cubrir la atención por la epidemia, por la pandemia. Entonces, todo eso ustedes que tienen que ser críticos y valorar. Doctor, disculpe, en relación a la lámina que mostró, esta lámina que habla de la seguridad, habla acerca de que el seguro, el SUS, puede atender los riesgos laborales, puede atender riesgos profesionales. ¿Esto es una actualización del Código de Salud o es algo que ya estaba establecido? Se ha confundido usted. Una cosa es SUS y una cosa es seguridad social. Son dos cosas totalmente diferentes. El SUS es el Sistema Único de Salud, que es para todo el sistema público. La seguridad social corresponde a todas las cajas. Toda la caja nacional, la caja de la banca privada, la caja acorde, caja de camino, toda la caja, eso es seguridad social. El SUS es el seguro único de salud, Sistema Único de Salud, que es el seguro público para las personas que no tienen seguro social, que no tienen caja. Entonces, la seguridad social, la caja, cuando hay una muerte, orfandad, falta de empleo, viudez y todo, se llaman las prestaciones de la seguridad social a largo plazo, tiene la obligación de cubrir. Entonces, por eso es que cuando uno tiene algún familiar fallecido, va y hace todos estos trámites y la caja lo hace. Entonces, pero la caja también cubre las enfermedades de todos sus pacientes asegurados, cubre la maternidad, la paternidad, los riesgos profesionales y todo. Entonces, una cosa es la seguridad social y otra cosa es el SUS. Sí, gracias, doctor. Esa era mi duda. Es que como no habíamos hablado de la diferencia o no lo había entendido la diferencia entre lo que era el seguro y el tema del seguro universal, entonces esa era la pregunta. Gracias. Ok. El parágrafo 4, aquí está 5, pero es 4. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura. Con una visión y práctica intercultural gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y postnatal. Entonces aquí es importante que dice con una visión y práctica intercultural.
Antes los familiares no podían estar en el momento del parto, ahora sí pueden y la paciente escoge qué procedimiento ella puede aceptar. Por ejemplo, antes todos los partos se hacía la tricotomía. En cambio ahora si la paciente no quiere, o sea, se respeta porque es un derecho que ellos tienen. Hay una resolución ministerial que los protege y que la paciente pueda decidir quiénes van a acompañarle en la atención y qué procedimientos se le van a practicar. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados, de la seguridad social, perdón, no podrán ser privatizados ni concesionados, así como los del sistema público, un hospital, una posta, no pueden ser utilizados para el beneficio del médico, de la enfermera y todo. Igual los de la seguridad social no pueden ser privatizados, ¿ya? No pueden ser concesionados y todo. Están ellos con su función es la de dar atención a sus asegurados, a sus afiliados. Entonces, eso es la presentación de este primer tema que ustedes ya lo tenían en su plataforma virtual. La tienen ahí las diapositivas para que las tengan y las vayan tomando en cuenta. Entonces, en el curso de mañana le vamos a subir ya el otro tema, que vamos a verlo el próximo martes. Como les vuelvo a repetir, espero que hasta el próximo martes me den un horario ya, porque este horario para mí es un poco complicado. ¿Ya? ¿Alguna Gracias, pregunta doctor. Está bien, del doctor. Gracias. tema? No se olvide, por ¿Alguna favor, de subirlo, doctor. aclaración? Doctor, buen Sí, día, segundo le buen habla. día. Doctor, ahí en ese párrafo de la seguridad social hablaba sobre el desempleo, cobertura de desempleo y pérdida de trabajo, supuestamente que debería cubrir también, pero hoy en día, por ejemplo, no se ha ido, digamos, hoy día, por ejemplo, no se cumple, digamos, en esto en cuestión de los seguros, porque, digamos, Sí, uno que tiene un contrato, digamos, hasta por cierto tiempo, lo hacen por 3 meses mayormente, además por 1 año, y sí o sí se cumple y listo, y lo despiden y uno pierde ahí el seguro. sí, exactamente. La seguridad social en este último tiempo ha visto hartos artificios o mañas legales para no cumplir. O sea, al funcionario no le hacen contrato seguido, lo contratan 3 meses con un contrato de consultor y luego le cortan el contrato para no pagarle, porque si lo contratarían en forma seguida 3 veces, ya sería obligado a que lo contraten de planta. Entonces, todos esos son artificios justamente para no cumplir estas normas que están en la Constitución Política y que están también en el Código de la Seguridad Social. Entonces, así como no se cumple algunas cosas en el sistema público, en la seguridad social, en la caja menos. Ahora es una costumbre que casi todos los que ofertan servicios, tanto hospitales, sedes, caja nacional y todo, que hagan estos contratos temporales para justamente evitar el pago de todo esto que dice la Constitución. Ya, doctor, otra cosa con respecto, digamos, en cuestión del seguro público, por ejemplo, así como usted dice que no hay, en cuanto a lo económico, los pacientes tienen que ir a hacerse atender, algunos pagan, otros pagan los laboratorios, otros compran los medicamentos, porque digamos en el seguro hay lo mínimo. En este caso, ¿a quién podríamos o a quién podría acudir esa población que hace todo esto para hacerse atender? ¿O a quién deberíamos reclamar para que se cumpla todo lo que dice la Constitución? En uno de los artículos le había dicho que el Estado en todos sus niveles tiene que garantizar el derecho a la salud. ¿Quiénes son el Estado? El gobierno central, en este caso el Ejecutivo, todos los ministerios, en este caso de salud, el Ministerio de Salud. ¿Quiénes son el Estado? La gobernación, la máxima autoridad de salud del departamento es el SED.
¿Quién es el Estado? El municipio, la dirección, la DIMUS. Después vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos las competencias de la Ley Marco de Autonomía, vamos a ver que el tercer nivel depende de la gobernación y el segundo y primero del municipio. Entonces, el municipio que tiene que ver todas estas cosas, a ver, tiene que prever. Entonces, eso es lo que pasa, lo que usted dice, va el paciente y no hay medicamento. Nosotros los médicos, no sé si se acuerdan, nos oponíamos a que haya este seguro universal, porque no por oponernos, sino porque no tenemos primero los recursos humanos. Ya no tenemos los recursos humanos, porque entonces, si nosotros atendiéramos bien el sistema único, nuestros servicios de salud estuvieran repletos, entonces faltarían recursos humanos. Pedimos recursos. Pedimos las condiciones de infraestructura y de equipamiento. No hay infraestructura, no hay el equipamiento adecuado. Y por último, el de medicamentos. Medicamentos e insumos, porque aparte de los medicamentos que recetamos, tienen que haber los insumos para laboratorios, porque a veces tenemos laboratorios, pero no hacen las pruebas porque no tienen los reactivos. Entonces, todas estas cosas tiene que garantizar el Estado en sus tres niveles. De acuerdo a la Ley Marco de Autonomía, si estamos hablando de un centro de salud o de un hospital de segundo nivel, acá es el alcalde. Pero si estamos hablando del materno, estamos hablando del Germán Bush, es función de la gobernación a través del CEE. ¿Se acabó? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una. Dígame. La ley 3131 que dijo que ahorita es la que regula el ejercicio profesional. Como era, no entendí bien, está relacionado con la ley de salud, pero aún no se ha elaborado. ¿Me podría explicar eso otra vez, por favor? Ya. La ley 3131 es la ley que nos regula el ejercicio profesional del profesional sobre todo médico. Y la ley de salud es más amplia, o sea, la ley 3131 solo se refiere al ejercicio profesional, el tema de negligencia médico, a la práctica profesional. En cambio, lo que queremos, la ley de salud, lo que no hay, es una ley que incluya la parte de la ley 3131, pero también estos otros aspectos que hemos explicado de la Constitución Política, que haya un seguro único de salud como debe ser, con personal, con medicamentos, con insumos, con equipamiento, que se cumpla el derecho a la salud, que haya un acceso a la salud. O sea, la ley tiene que contemplar todos los aspectos. Yo les decía al comienzo que nuestra Constitución es una de las mejores de Sudamérica, en teoría, en la letra, pero si que no funciona, es como cualquier otra de otro país, donde muy bonita la Constitución, tiene todo, cubre todo, pero en la práctica no se cumple. Entonces, la ley tiene que ser para que se operativice y se pueda cumplir cada uno de estos artículos, y cuando ya hay una ley pues, de salud, el que no cumpla, ya se le hace el respectivo proceso y se hacen las acciones legales. Es por eso que es importante que haya una ley, porque cuando está escrito ahí en la Constitución, si bien la Constitución es de cumplimiento obligatorio y todo, pero si no cumplimos nadie sanciona, ¿no? Cada vez se vulnera, no solo en salud, en todos los sectores de la vida de nuestro país se vulnera la Constitución y nadie dice nada, ¿no? Entonces, al haber una ley ya, todas las omisiones o todas aquellas acciones que vayan en contra de la ley tienen que ser sancionadas. Entonces, por eso que si la Constitución menciona que es una ley que va a regular todo esto, pero hasta el momento no hay esa ley, ¿no? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Bueno, Doctor, si no hay buen más día. preguntas. Quería hacer la última. Doctor, Pregunte. tengo entendido que los accidentes de tránsito
la atención no es gratuita, sino que es un costo adicional. El paciente paga su atención Ya. en caso de accidentes de tránsito. Sí, en el tema de accidentes de tránsito existe otro seguro que acá no lo hemos mencionado porque es el SOAT, ¿no ves? El SOAT, por eso es que a todo vehículo le piden que tenga su SOAT y la aseguradora, ya en este caso Univida, es la que cubre los gastos de cualquier accidente, los gastos médicos, incluso en caso de muerte. Entonces el SOAT es el que cubre, por eso es que cuando va al hospital, como no cubre el sistema único de los accidentes de tránsito y le dicen no tiene SOAT, entonces el pobre paciente tiene que pagar todo. Peor si es que un vehículo que escapó o que no tiene SOAT, entonces no cubre los gastos, ese paciente tiene que asumir, porque automáticamente en el hospital al ser accidente, incluso en la seguridad social, que usted va a la caja y viene un accidente, le dice el seguro no cubre, porque cubre el SOAT. Pero el SOAT son pocos los que son cumplidos y tienen su SOAT al día y la aseguradora cumple con este pago. Entonces, por eso que ustedes ven que casi todos los asegurados del SOAT, que el chocador o el que provocó el accidente no tiene seguro, termina pagando el paciente. Y son gastos elevados. Ustedes saben que en traumatología son pues los clavos, las placas, que es lo que más cuesta, y los costos son altos, y lastimosamente eso es lo que van a ver ustedes todos los días en el hospital. Gente buscando sus recursos, buscando dinero para comprar su medicamento, para comprar su placa, para comprar su clavo que necesita para su tratamiento, que son el pan de cada día en los accidentes de tránsito, ¿no? Doctor, una consulta. Usted está hablando sobre el SOA, lo que dijo el compañero. El SOA también cubre, digamos, a este paciente, por más que esté en estado de ebriedad, igual, digamos, le cubre el seguro. Ya, eso hace una investigación, pues, el seguro, la empresa que asegura, que en este caso acá en Trinidad creo que es Univida la que más tiene. Creo que hay otras aseguradoras también, pero ellos hacen una investigación como un accidente de tránsito, usted asegura su movilidad. Y para que pague los gastos, la aseguradora hace una investigación para ver si usted no estaba en estado de ebriedad, para ver si no incumplió las reglas de tránsito. Todo ¿ven? Con el fin de no pagar. Cuando ya hay la evidencia que fue un accidente fortuito y todo, ya recién la aseguradora paga, igual es en el SOA. Entonces ellos tienen que velar toda esa cosa, justamente porque ven, es un negocio pues esto de los seguros, ¿no? Entonces ven de que cubran menos accidentes ellos y así van a ganar más dinero. Entonces por eso es que no cubre eso que usted menciona, que es correcto. Gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a quedar ahí el próximo martes. Me avisan por el grupo si es que lograron cambiar la otra clase para que sea, por favor, a las 10:30. Las clases prácticas están todavía en veremos, entonces por eso por el momento vamos a pasar solo el tema de las clases teóricas, ¿ya? Entonces, no sé si alguien, por favor, yo ahorita estoy acá en entrado, alguien me puede sacar una foto donde se noten los participantes que me piden ahí de la carrera y me la Doctor, pasan al el grupo. presidente y el que le confirme las cosas en el grupo, que sea solamente el presidente o a Carlos Ávila, que es la otra parte directiva de los estudiantes, porque luego el grupo se llena de consejos inservibles y es molesto para algunos. Ya, está bien, está bien. Entonces lo vamos a hacer a través de... ¿Quién es el presidente? Porque Carlito es de la FUL, ¿no? ¿Quién es el presidente quinto? Para que lo ubique. Julio Cuellar, doctor. ¿Quién? Julio Cuellar. Pero Julio Julio Wilson no, Cuellar. Cuellar, pero ahorita tengo una reunión, dice. Sí, sí, están en consejo ahorita, por eso no asistió Carlos y él. Entonces nos vamos a contactar con él porque es verdad lo que dice el compañero. Es cuando está uno en grupo, nunca se ponen de acuerdo porque cada uno ve sus intereses, entonces el presidente del curso es el que tiene que tomar las decisiones. ¿Ya?
Entonces nos vemos el próximo martes por el momento. Hasta luego, doctor. Se cuida. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor.